Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar esta noche con nuestro estudio de Tito y vamos a dirigirnos, por favor, a Tito, la epístola de San Pablo a Tito, en el capítulo 1, Tito 1. Vamos a leer los versos 5 al 6. ¿Sí? Versos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, estos dos versículos son los que nos van a ocupar esta noche. Y quiero iniciar este estudio con la siguiente reflexión. Tiene que ver con la importancia de seguir un orden bíblico para el gobierno, organización, administración de la obra de Dios, de la Iglesia del Señor. En el cristianismo y en las diferentes denominaciones cristianas, observamos básicamente dos extremos, ¿no? Un extremo de tiranía, de imposición, que evidentemente son formas de gobierno no bíblicas o de generaciones que hacen mucho daño a las personas, hacen mucho daño a los creyentes, a los fieles, hacen mucho daño al buen testimonio del Evangelio, como también hay otro extremo y es la ausencia de un gobierno, ¿sí? Es claro desde los principios del pueblo de Dios que el lugar de la necesidad de un gobierno estipulado con oficiales que direccionaran, que dirigieran, que guiaran la obra de Dios era necesaria. Nosotros recordamos, por ejemplo, el caso de Moisés, cuando tenía que pastorear al pueblo de Israel. Hay un momento en el que él está saturado, no puede con la carga, no puede resolver lo que tiene que enfrentar para sojuzgar, para dirigir, para orientar, para aconsejar a Israel. Y en ese momento nosotros encontramos que Yetro, su suegro, le da un consejo muy sabio, le dice: ¿por qué no hacen lo siguiente? O debes hacer lo siguiente. Debes establecer ancianos para que te ayuden a gobernar al pueblo. Y de hecho Moisés escucha el consejo de Yetro y Moisés termina siendo como un director del cuerpo de ancianos que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Sin embargo, con el correr del tiempo, nosotros encontramos que el pueblo de Dios en algunos momentos caía en estados de anarquía, ¿sí? Posteriores a Moisés. Principalmente eso lo podemos observar en el libro de los jueces, en los cuales cuando el pueblo se entregaba abiertamente al pecado, no tenían un liderazgo competente, piadoso, que les dirigiera, que les orientara, ¿no? Incluso el libro de jueces cierra con las siguientes palabras. Dice Jueces, capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy somos testigos de algo muy similar. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada denominación sigue lo que mejor le parece a su criterio. Y normalmente lo que mejor les parece es lo que satisface al mundo para atraer o llamar la atención del mundo. Entonces, por eso no nos extrañamos que hoy nosotros encontramos cosas abominables, vergonzosas, escandalosas, que se reciben
por algunas llamadas congregaciones cristianas como algo bueno, pero es precisamente por la carencia de un liderazgo piadoso, de un liderazgo sujeto a la palabra de Dios y de un liderazgo que siga los direccionamientos y los principios de la palabra de Dios, que este tipo de cosas ocurre. Nosotros podemos encontrar de todo tipo de abusos, desde personas que toman algún tipo de dignidad religiosa para someter a grupos grandes de personas y enriquecerse de la buena fe de estas personas. Podemos encontrar abusos en la conformación de sectas que llegan incluso a ser muy peligrosas, destruyen vidas, destruyen hogares, destruyen familias y ahí destruyen el buen nombre del Evangelio, ¿sí? Esto porque muchas veces las personas no se dan cuenta la gran importancia que tiene seguir el consejo de Dios para el orden, la administración y la organización de la iglesia de Dios. Cuando nosotros estamos entrando a la epístola de Tito, estamos en una epístola pastoral o llamada epístola pastoral, porque son los consejos que San Pablo le da a un joven pastor para que ejerce su ministerio en Creta, en un contexto que le representaba muchos retos y muchas adversidades. Muchos retos como por ejemplo corregir problemas internos, corregir problemas morales, corregir problemas en el liderazgo, desarrollar un buen programa de discipulado, desarrollar una misión evangelística bíblica, repeler las falsas enseñanzas, combatir la herejía que ya estaba dentro de la iglesia de Creta. Entonces, por esto, la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, debería mirar a la iglesia del pasado, mirar a la iglesia de los apóstoles, mirar a la iglesia de los primeros siglos del cristianismo y seguir sus buenos ejemplos. Nosotros también encontramos otro extremo que es bastante radical y es el enseñoreamiento de algunas personas que toman, digamos, un monopolio, un liderazgo impositivo, imponente, sobre una congregación o grupos de congregaciones o una denominación en general, eh, haciendo mucho daño, ¿sí? Y termina imponiéndose básicamente como un tirano. Entonces, ninguno de estos extremos son sanos. La anarquía o el desconocimiento de los principios bíblicos para la organización y el orden de la iglesia, ni tampoco la tiranía, que suele ocurrir en todas las formas de gobierno, lo que vamos a hablar en unos momentos. Vamos por favor al primer libro de Samuel, en el capítulo 8, y leemos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Usted observa que ante un problema, el pueblo no está diciendo cuál es la forma correcta de organizarnos, sino que ellos están tomando como modelo las naciones extranjeras paganas, las naciones para las cuales ellos debían ser un modelo, no ellos tomar como modelo a esta nación pagana. Es cierto, hay un problema, los hijos de Samuel no siguieron los pasos de Samuel, pervirtieron el derecho, debía ser corregido el problema, pero no se corregía imitando a los pueblos paganos.
Eso ocurre hoy en nuestros días. Queremos corregir los problemas de la iglesia imitando al mundo. Y por eso nosotros encontramos, como dije hace un momento, cosas absurdas, cosas irracionales, cosas tenebrosas, cosas escabrosas, cosas abominables, cosas risibles que suelen ocurrir en las iglesias que no siguen ningún patrón bíblico para su gobierno y organización. Usted puede encontrar, por ejemplo, hoy eh, extremos tales de anarquía como que en un día del Señor nadie sabe quién va a predicar y el primero que llega a la iglesia predica. Eso lo vi en alguna congregación cristiana, ¿sí? Usted puede ver cosas tan absurdas por la falta, claro, de un liderazgo competente, formado, piadoso. Ustedes pueden ver creyentes inventando innovaciones. Hace muchos años, un amigo me invitó a una congregación en un contexto muy humilde. Me dijo, es una congregación reformada. Acompáñanos para que nos compartas un sermón. Yo le dije con todo gusto. Nos desplazamos, llegamos al lugar y cuando encontramos un caos terrible en el culto. Yo le dije, me dijiste que era una congregación reformada. Me dijo, sí, lo que pasa es que los hermanos de la iglesia pidieron a otra iglesia de otra denominación a un director de alabanza. Ese director de alabanza tenía la alabanza hecha un caos completo y un desorden absoluto, que nada tiene que ver con las formas litúrgicas y de adoración propias de las iglesias o congregaciones que son parte de la familia reformada. Entonces, eh, estas cosas ocurren por no sujetarnos a lo que el Señor establece. He podido ver por experiencia propia, por ejemplo, personas que no deberían ejercer un liderazgo, a las cuales se les encomienda un liderazgo sin sujetarse, digamos, a ningún tipo de autoridad. Y después observamos que estas personas difunden herejías, malas prácticas, falsas doctrinas dentro de la iglesia y el mismo cuerpo de liderazgo de la iglesia, el mismo cuerpo gobernante de la iglesia llega a un punto en el que no sabe qué hacer porque ellos mismos les dieron esa autoridad. Entonces no podemos tomar como ejemplo a las naciones paganas, a las prácticas paganas o del mundo, ni tampoco podemos olvidar o hacer a un lado los principios que Dios ha revelado para el buen orden y cuidado de su iglesia, ni tampoco podemos caer en un estado de anarquía en el que no sabemos qué absurdo o cosa loca pueda ocurrir dentro de una iglesia cristiana. Ese es el llamado de este estudio y creo que ese es el llamado de las epístolas pastorales. Dios decidió inspirar 3 epístolas, las cuales fueron llamadas pastorales, para que descubramos en ellas los principios esenciales del orden y de la administración de la iglesia. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, despojándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.
Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará obras. Diezmará también a vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Entonces nosotros leemos este pasaje y usted podrá preguntarse en este momento, ¿qué tiene que ver esa lectura con el gobierno de la iglesia? Si allí se está hablando del establecimiento de una monarquía como una forma de gobierno política y económica. Bien, hay una cosa que debemos entender y es que no podemos entender la monarquía en el antiguo Israel como una monarquía secular de nuestros días. ¿Sí? Los reyes en el antiguo Israel eran considerados ministros de Dios, al punto que incluso prefiguraban y tipificaban uno de los ministerios de nuestro Señor Jesucristo, que es su reinado soberano sobre su iglesia y el universo. Entonces, no podemos pensar, digamos, de esa manera secular cuando pensamos en los gobiernos o en las expresiones de gobiernos del Antiguo Testamento. Ahora bien, concedamos que estaban pidiendo un gobierno político. Hay un principio que se deriva de esto y es la concentración del poder sobre una persona. Esto es un verdadero problema y suele ocurrir con mucha frecuencia en pequeñas y grandes denominaciones cuando un pastor se impone por encima de la Biblia, por encima de los principios estipulados por la iglesia para su orden y organización y termina, digamos, coaccionando todas las cosas y dirigiendo todas las cosas sin permitir que haya como tal una participación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué suele ocurrir con eso? Suele ocurrir que se establecen formas administrativas tiránicas. Y usted me puede decir, en la iglesia sí, tristemente muchas sectas, muchas denominaciones terminan con unas formas de organización tiránicas donde una persona asume el control de la iglesia, el control de la denominación y cruza todos los límites que Dios establece y termina tratando de manipular y de controlar hasta los más mínimos detalles de la vida de los fieles y de la vida de los servidores de la iglesia. Entonces, repito, hay dos extremos, ¿no? Una tiranía, por una parte, y por otra parte una anarquía absoluta. Y hoy en día la iglesia tiende a debatirse entre esos dos extremos, entre una tiranía donde hay pastores que son la primera y última palabra, ni siquiera la Biblia los puede corregir, o en una anarquía donde no saben cada día, cada mes, cada semana qué van a hacer y cómo tomar decisiones, ¿sí? Pues todas estas son cosas que hacen mucho daño a la iglesia, que hacen mucho daño a los fieles, que hacen mucho daño a las familias, que hacen parte de la iglesia y que hacen mucho daño al testimonio de la iglesia y a la santa profesión del evangelio. Por eso Dios nos reveló los principios esenciales para el gobierno de la iglesia. Ahora bien, cuando entramos a discutir el tema del gobierno de la iglesia, sabemos que debemos establecer básicamente tres tipos posibles de gobierno, ¿sí? Y que en el cristianismo se han expresado de una u otra forma. El gobierno de uno, el gobierno de unos y el gobierno de todos. Tal vez la expresión más clara del gobierno de uno es la forma de gobierno católico romana, donde una persona asume las prerrogativas como representante de Cristo en la tierra. Y la escritura no enseña eso, porque la escritura dice que todos nosotros, los creyentes, somos representantes de Cristo en la tierra. Todos nosotros, la escritura dice que somos, como creyentes, embajadores de Cristo en el mundo. Entonces no podemos
adjudicar eso a una sola persona o individuo, ¿sí? El vicario de Cristo en la tierra. Y usted puede observar esto, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, que establece un gobierno donde el papado representa, digamos, una figura de gobierno ex cátedra, de acuerdo a la doctrina católico-romana, como palabra de Dios. Cuando digo ex cátedra es el papa en función, presente, gobernando desde su posición de papa. Por eso ustedes encuentran que de acuerdo a las inclinaciones de los diversos papas que ha tenido la Iglesia Católica, así ha ido la Iglesia Católica de un extremo a otro, ¿sí? Les recomiendo, por ejemplo, la lectura de un ensayo que probablemente pueden encontrar en internet, que titula 101 herejías de Juan Pablo II. Es un ensayo donde se hace una lista de enseñanzas con sus citas pertinentes, sus encíclicas, sermones, etcétera, del Papa Juan Pablo II, y se comparan con la enseñanza de otros papas o de otros concilios de la Iglesia Católica. No con las enseñanzas de otras iglesias, sino de la Iglesia Católica, de la propia Iglesia Católica Romana, y muestra cómo se contradicen. Ahora bien, si nosotros observamos el señor Jorge Mario Bergoglio, que es actualmente el Papa de Roma, Jorge Mario Bergoglio es una persona que está completamente saturado de la teología de la liberación. Y Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco I, es un individuo que se ha evocado, se ha enfocado ampliamente en imponer con sutilezas la agenda progresista, que es completamente anticristiana. El reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio homosexual en estamentos civiles, ¿sí? El reconocimiento, por ejemplo, de regímenes totalitarios donde el verdadero cristianismo es perseguido, o el darle oxígeno a este tipo de movimientos. Y no es de extrañar, porque la congregación que hoy difunde ampliamente la teología de la liberación, que no es una teología bíblica, sino que es una teología de inspiración marxista, es la congregación de los jesuitas. Y los jesuitas es la congregación de la cual procede Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco I. Estoy diciendo esto para que ustedes se den cuenta cuán nocivo es un gobierno de uno que puede, digamos, hacer virar el barco hacia el abismo, como lo está haciendo este señor y como lo han hecho los papas a través de la historia, apartando más y más al pueblo de Dios de la palabra de Dios y de la doctrina de los apóstoles. También nosotros encontramos en el gobierno de unos dos formas de gobierno esenciales. Una es la forma de gobierno presbiteriana, otra es la forma de gobierno episcopal. Ambas formas de gobierno se pueden explicar desde su propio nombre, ¿no? Una iglesia presbiteriana es una iglesia gobernada por presbíteros que se organizan a través de asambleas democráticas, desde los cuerpos locales en consistorios hasta los cuerpos regionales en presbiterios y los cuerpos nacionales como asambleas. Cada uno de estos cuerpos tiene un moderador, un secretario que les preside. Entonces, en esencia, es la forma de gobierno de la iglesia presbiteriana. Es una forma de gobierno que tomó, digamos, su forma propiamente en el siglo XVI y en el siglo XVII, y digamos es una expresión de la democracia parlamentaria que se configuró y desarrolló ampliamente durante ese periodo de la historia. Entonces, usted podrá observar inmediatamente que dentro de esta forma de gobierno siempre existe la necesidad de escoger una figura que sirva como director, consejero o administrador. Por ejemplo, el consistorio necesita un moderador
que viene siendo el pastor de la iglesia local. El presbiterio necesita un moderador que vendría siendo el moderador del presbiterio, y la asamblea también tiene su propio moderador. Y cada uno de ellos tienen unas funciones administrativas de supervisión, de consejería y de seguimiento. En otras palabras, cada uno de ellos cumple funciones episcopales. La otra forma de gobierno de unos es la forma de gobierno episcopal. La forma de gobierno episcopal reconoce tres órdenes religiosas o tres sagradas órdenes, que son la orden de los diáconos, la orden de los presbíteros y la orden de los obispos o episcopos, de viene la palabra episcopal. Es decir, es un gobierno que es direccionado o dirigido por los obispos. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en un obispo, debemos caer en cuenta inmediatamente que no existe un solo concepto de obispo. A través de los siglos han existido diversos conceptos de obispos. La Iglesia Católica Romana tiene un tipo de obispado monárquico que no tiene unas raíces bíblicas claras. La Iglesia Ortodoxa tiende a tener un obispado similar y hay diferentes denominaciones protestantes como la luterana, en el caso nuestro la anglicana, la metodista, incluso los pentecostales, como iglesias evangélicas, que también siguen una forma de gobierno episcopal. Entonces, dentro de las tradiciones protestantes, tampoco existe una sola forma de comprender el ministerio del obispo. Esto es importante definirlo porque en nuestro próximo estudio vamos a hablar de los diferentes conceptos de obispos en las diferentes denominaciones cristianas. Por ejemplo, en una iglesia presbiteriana, como lo mencionamos hace un momento, un presbítero es al tiempo un obispo, porque en el presbiterianismo la palabra obispo y presbítero se entienden como palabras sinónimas o intercambiables. Dentro del gobierno episcopal o dentro del sistema episcopal, se entiende que el gobierno con obispos hace una distinción entre los presbíteros y los obispos. De tal forma que todo obispo, escúchese bien, óigase bien, todo obispo necesariamente debe ser un presbítero, pero no todo presbítero es un obispo. Esto es una distinción importante. Y creo que es importante que entendamos ese punto porque nos ayuda a entender por qué en las Sagradas Escrituras, en algunas ocasiones, la palabra puede ser intercambiable, ¿sí? Porque en algunas ocasiones se entiende como presbíteros al mismo tiempo obispos y obispos como presbíteros. Y creo que para poder aclarar, digamos, esta controversia, es importante que tomemos presente o tengamos en cuenta el testimonio de la iglesia primitiva. Más que mirar las prácticas de las diversas denominaciones, debemos indagar en cómo se organizaba y cómo era la práctica de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos. Y por esto quiero que pensemos inicialmente en el periodo de los padres apostólicos, ¿sí? Quiero que entremos a meditar en este punto sobre los padres apostólicos porque creo que esto nos va a decir mucho. Cuando hablamos de padres apostólicos, ¿a qué hacemos alusión? ¿A qué nos estamos refiriendo? Representan a la generación inmediata, posterior a la de los apóstoles, y de hecho, algunos de estos personajes parece que estuvieron en contacto directo con algunos de ellos. Es esta cercanía en el tiempo la que les confiere una posición particular. De ahí que se le denomine padres apostólicos. Su cercanía, su relación con los apóstoles, digamos, le da un valor especial en la historia al testimonio de cada uno de estos hombres. Su preocupación primordial es la edificación de las iglesias o personas para quienes escriben. Especialmente esto es así con Clemente e Ignacio.
en cuyas cartas notamos una profunda inquietud por las iglesias destinatarias de sus cartas, al mismo tiempo que tratan con cuestiones prácticas como la unidad de las iglesias. No dejan de lado asuntos doctrinales como la divinidad de Cristo o su verdadera humanidad. De importancia es el testimonio que Clemente da en su carta sobre ciertos hechos biográficos de la vida de Pedro y de Pablo. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles, a Pedro, quien por inicua emulación hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos más trabajos, y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Por la envidia y rivalidad mostró Pablo el galardón de la paciencia. Por 6 veces fue cargado de cadenas, fue desterrado, apedreado, hecho heraldo de Cristo en Oriente y Occidente. Alcanzó la noble fama de su fe y después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado hasta el límite del Occidente y dado su testimonio ante los príncipes, salió así de este mundo y marchó al lugar santo, dejándonos el más alto dechado de paciencia. En esa frase, haber llegado hasta el límite del Occidente, ven muchos la confirmación de que efectivamente Pablo estuvo en España. En estas cartas son continuas las exhortaciones a la paciencia, la humildad y el amor, para mantener la unidad, así como la sujeción al obispo, lo que se ve como garantía de cohesión, sobre todo en Ignacio. El cargo de obispo toma dimensiones cruciales para la vida de la Iglesia. Leemos entonces en la carta de Ignacio a los tralianos. Habéis de respetar también a los diáconos como a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, y de los ancianos, que representan el Senado de Dios. Quitados estos, no hay nombre de iglesia. El que hace algo a espaldas del obispo y de los ancianos, ese es el que no está puro y limpio en su conciencia. San Ignacio, sabemos que fue un mártir cristiano. La tradición y la historia nos informa que fue directamente ordenado por los apóstoles y nombrado obispo por los propios apóstoles. De distinto tono es el pastor de Hermas, con un contenido más cercano a los apocalipsis apócrifos que por aquellos siglos circularon, y la carta de Bernabé, que es un conjunto de enseñanzas generales, algunas de ellas con una interpretación muy singular del Antiguo Testamento. Mención aparte merece el documento anónimo llamado la Didache o Doctrina de los Apóstoles, en el que tenemos una información preciosa acerca de la vida de las comunidades cristianas de finales del siglo I y comienzos del segundo. En este documento se pone de relieve la importancia que figura del profeta tenía todavía. De hecho, se habla de apóstoles y profetas itinerantes y se dan algunas señales para discernir los verdaderos de los falsos. También se muestra la necesidad por parte de la iglesia local de sostener a los maestros y profetas de la iglesia, aquellos que eran genuinos y que estuviesen en ella. Las dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor, son tratadas en forma sencilla y práctica. Es interesante la mención expresa que se hace a la elección de obispos y diáconos, elección cuya última responsabilidad recae en la propia asamblea local. Igualmente importante es la alusión de la confesión de pecados en un contexto comunitario. Lo inmediato del regreso de Cristo se pone de manifiesto en el estilo sencillo de vida que han de vivir los cristianos y en la vigilancia que han de ejercer para no ser desviados en el último momento. Es decir, en este documento se resuma todavía la espontaneidad y sencillez
de la vida cristiana en el contexto de una asamblea local. Se está muy lejos de rígidas estructuras, jerarquías piramidales, luchas por el poder o luchas de intereses y otros males que irán haciendo su aparición poco a poco con el desarrollo y avance del cristianismo. Así que nosotros encontramos que las asambleas locales, las iglesias locales, eran lideradas por sus diáconos, por sus presbíteros, y regionalmente tenían a un consejero, un administrador, una persona que les supervisaba, les orientaba, que se le daba el nombre de obispo, que precisamente es aquella palabra que proviene de la palabra episcopo, que quiere decir supervisor o superintendente. Entonces, algo que quiero que notemos en este momento es que todas las iglesias en sus diferentes asambleas siempre necesitan un administrador, siempre necesitan un supervisor, siempre necesitan un consejero, porque Dios siempre permite que existan hermanos que tengan más experiencia, que hayan ganado cierta experiencia en las diversas luchas que tienen las congregaciones en su desarrollo y organización, y que adicionalmente son personas que tienen una preparación que enriquece a la iglesia y auxilia a la iglesia en diversas necesidades y en diversos momentos y situaciones donde este tipo de ministerio es necesario. Todas las formas de gobierno lo tienen, incluso todas las organizaciones misioneras lo tienen, porque ninguna organización misionera puede financiar, por ejemplo, el traslado de asambleas de ministros a supervisar las misiones y tomar decisiones. Siempre envían a un supervisor de misiones, que es una persona con sabiduría, con experiencia, piadosa, con formación, que puede orientar, que puede aconsejar y que puede ayudar a hacer lo que precisamente San Pablo le encomendó a Tito, que era corregir lo deficiente. Quiero que notemos también inmediatamente que la epístola de Timoteo y la epístola de Tito son dos epístolas que no están dentro de los moldes convencionales del mundo contemporáneo moderno, el mundo propio de la edad moderna. ¿A qué me refiero con esto? Pablo está dando una comisión episcopal a Timoteo y lo ha investido, le ha dado una autoridad para que direccione la iglesia en Éfeso. Pablo le ha dado una autoridad episcopal como supervisor, como superintendente, como consejero, como administrador, como pastor a Tito. Usted debe notar inmediatamente que Pablo le da instrucciones a ellos, a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, para que organicen una misión que ya está, y una misión que ya tiene un liderazgo, que tiene deficiencias que deben ser corregidas. Incluso a ellos les comisiona y les da la autoridad para ordenar o nombrar pastores, que en un momento veremos cómo se lo dice, cómo se lo instruye Pablo a Tito en esta epístola, en el capítulo 1, verso 5. Entonces, al observar esto, podemos percatarnos rápidamente aquella expresión de Pablo cuando dice: no impongáis las manos con ligereza. Pablo no le está diciendo a estos hombres, a Timoteo y a Tito, si no está la asamblea de pastores, no pueden ordenar. Les ha dado autoridad como episcopos, una autoridad episcopal como obispos, para combatir la herejía, establecer la sana doctrina, organizar el liderazgo de la iglesia, supervisar el discipulado y la membresía de la iglesia, direccionar la misión de evangelización de la iglesia, organizar los ministerios internos de cada congregación
ordenar ministros. Todas estas cosas les encomendó Pablo a dos discípulos fieles, a Timoteo y a Tito. En ciertas denominaciones, esto es visto como algo sacrílego, extraño o raro o inaceptable, pero es así y es lo que estamos leyendo en Timoteo y en Tito. Por esto creo que, sin entrar a reñir con cuál es la mejor forma de gobierno, creo que no es el objeto ni el momento, creo que debemos tomar en cuenta que la forma de gobierno episcopal, bíblicamente entendida, correctamente entendida, no entendida como una degeneración, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el episcopado monárquico, donde habían obispos regionales que ejercían como pequeños reyesuelos, y como ocurren en denominaciones como el catolicismo romano, por ejemplo. No, si eliminamos ese concepto de obispo y nos vamos al concepto bíblico de obispo, al concepto bíblico que se representa en el ministerio de Timoteo y de Tito, entonces podemos comprender cuál era esta labor. Y es que eran unos presbíteros que habían sido ordenados y posteriormente consagrados para cumplir una comisión episcopal como obispos supervisando la iglesia, en el caso de Timoteo en Éfeso o en el caso de Tito en Creta. Adicionalmente, creo que un testimonio valioso a favor del gobierno episcopal es el testimonio de la iglesia primitiva, como lo hemos leído hace un momento. Cuando hablamos de los padres apostólicos, estamos refiriéndonos a hombres que fueron consagrados obispos por los propios apóstoles. Fueron ordenados diáconos, fueron ordenados posteriormente como presbíteros y después consagrados como obispos. Y la iglesia, durante los primeros siglos, siempre distinguió claramente la figura de diácono, la figura de presbíteros o el colegio de presbíteros y la figura de los obispos y el colegio de obispos, o de episcopos. Así que observemos adicionalmente en el testimonio de la iglesia primitiva que en los grandes concilios, como lo fue por ejemplo el concilio de Nicea, siempre estuvo la representación de las tres órdenes. Nunca se presentó un laico, por ejemplo, a ejercer funciones clericales. Siempre fueron diáconos ordenados, obispos consagrados y presbíteros ordenados. Entonces, es importante que veamos este testimonio de la iglesia primitiva, porque creo que nos dice mucho y ayuda a eliminar prejuicios que se suelen levantar en algunos campos, como lo es el campo congregacional o como lo puede ser el campo presbiteriano, en contra del gobierno episcopal, tomándolo o entendiéndolo como si solo existiera una forma de gobierno episcopal. Así como existen degeneraciones en el sistema episcopal, como el episcopado monárquico, por ejemplo, también existen degeneraciones en el presbiterianismo. Y en el presbiterianismo suele ocurrir, por ejemplo, que hay pastores que asumen la vocería y el liderazgo de la iglesia de tal forma que no dan lugar a que los presbíteros cogobiernen con ellos. Entonces, se afirma una cosa en el papel, pero se hace otra cosa en la práctica. Hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque todos los sistemas son liderados por hombres y los hombres somos pecadores y como pecadores fallamos, faltamos y no estamos exentos de caer en errores en cualquier sistema. Siempre que nosotros observamos el gobierno de todos, que es el gobierno congregacional, un gobierno de tipo democrático, vamos a caer en cuenta rápidamente que es un gobierno que fácilmente puede caer en la anarquía. Cuando nosotros observamos el gobierno de unos que se encuentra figurado en la forma de gobierno presbiteriana o en la forma de gobierno episcopal, porque en ambos casos el poder se divide y es compartido y se desarrolla a través de asambleas locales, como lo es la junta parroquial de una iglesia, regionales, como lo puede ser una diócesis, e internacionales y nacionales, como lo puede ser nacional la asamblea
internacional la comunión. En nuestro caso, la comunión anglicana ortodoxa. Entonces, creo que estas son cosas esenciales que debemos entender porque no debemos tomar el todo por una parte. Es decir, no podemos generalizar porque hayan degeneraciones en algunas formas de gobierno. Particularmente, no veo la forma de gobierno congregacional en la Biblia. Siempre he entendido la forma de gobierno congregacional como una expresión de gobierno en un periodo de crisis donde el liderazgo oficial de la iglesia estaba desfasado y cometiendo errores demasiado graves. Por tal motivo, algunos pastores desplazaron la autoridad sobre la congregación para salvaguardar ciertas preocupaciones de la iglesia, como ocurrieron en algunos casos de los llamados teólogos no conformistas, que algunos se inclinaron a las formas de gobierno congregacionales. La forma de gobierno presbiteriana es evidente que es una forma de gobierno que tiene sus raíces en los principios de la democracia parlamentaria, que es propia, que esta forma de gobierno es propia de la modernidad y que no tiene sus raíces directamente en la iglesia de los primeros siglos. Y la forma de gobierno episcopal, que bien entendida bíblicamente, no establece jerarquías rígidas, no impone la autoridad de un hombre sobre toda la iglesia, divide el poder y permite que la misión se desarrolle en cada uno de sus cuerpos con una correcta supervisión y acompañamiento que es natural tanto en la Biblia, en el caso de Timoteo y Tito, como pastores que recibieron una consagración y una comisión episcopal, o como fue para la iglesia primitiva. Quiero compartir con ustedes, para ampliar un poco más, el testimonio de San Ignacio. San Ignacio es muy importante porque él en sus 7 epístolas dejó ver muy claramente una forma de gobierno episcopal, y esas epístolas fueron recibidas y eran recibidas por la iglesia primitiva como sana doctrina, no como palabra de Dios, no como epístolas canónicas, pero como una doctrina que estaba acorde con la enseñanza y práctica de los apóstoles. Murió como un mártir y fue recibido, apoyado y llamado por el pueblo cristiano de sus días. Es un testimonio esencial de gran importancia en favor del sistema episcopal. Creo que es clave que tengamos presente que los padres apostólicos que ejercieron dentro de un sistema episcopal en la iglesia primitiva, es decir, reconociendo las 3 órdenes, la orden del diaconado, la orden del presbiterado y la orden de los obispos o la orden episcopal o del episcopado, estos padres apostólicos tenían 2 características esenciales. Una era santidad de vida y la otra era ortodoxia doctrinal. Entonces miremos un poco el testimonio de San Ignacio. Las credenciales de San Ignacio como verdadero testigo de la doctrina de los apóstoles. San Ignacio, primero, fue discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan, y esto es de gran importancia en su testimonio. Recibió de ellos las Sagradas Escrituras. En sus cartas encontramos numerosas citas literales de los evangelios sinópticos. Recibió de ellos también la revelación transmitida a voz viva. San Juan escribe: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan capítulo 21, verso 25. Ellos pudieron ser testigos de muchas de estas cosas. Ellos pudieron ser testigos de gran parte del testimonio apostólico y de historias que no quedaron registradas en la Sagrada Escritura, porque todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios y para la sana dirección de nuestras vidas y del pueblo de Dios y de la iglesia del Señor, se encuentra contenido en las Escrituras. No necesitamos
añadir nada más. Pero la interacción que los padres apostólicos tuvieron con los apóstoles es algo invaluable. Y es una cadena, un eslabón, perdón, que enlaza a la iglesia cristiana con la iglesia del tiempo apostólico. Entonces, San Ignacio gozaba de la plena aprobación y confianza de los apóstoles, ya que ellos mismos lo ordenaron en Antioquía, sede de suma importancia. Permaneció en esa insigne sede por 40 años hasta su muerte. La ortodoxia de San Ignacio era ampliamente reconocida, tanto por los padres de la iglesia, es decir, sus contemporáneos, como en todos los siglos. Gozaba también del reconocimiento de los fieles, como lo demostraron recibiéndolo en todas las ciudades por donde pasaba camino a su martirio en Roma. Es decir, la iglesia le reconocía como uno de sus pastores. La autenticidad de sus cartas está firmemente establecida, es decir, no tenemos dudas de que Ignacio escribió estas 7 cartas, de las cuales sí se menciona en un principio. 7 cartas que es recomendable estudiar y que, por cierto, espero que en un momento podamos estudiar el curso de los padres apostólicos, donde estudiaríamos las principales cartas de los discípulos de los apóstoles. Es algo muy olvidado en los seminarios teológicos, pero es algo muy importante para la Iglesia del Señor y para formar un liderazgo competente y un liderazgo piadoso. San Ignacio, siendo gran pastor y teólogo, presenta con claridad y lucidez la doctrina católica, ampliamente reconocida en su tiempo como apostólica. Sus 7 cartas demuestran claramente la catolicidad de los albores del cristianismo. San Ignacio entendía que la iglesia estaba gobernada por las 3 órdenes: la orden de los diáconos, la orden de los presbíteros y la orden de los obispos. San Ignacio, como San Juan, puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del Padre, uno con él por naturaleza. San Ignacio deduce que debemos imitar a Cristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la iglesia. Sus cartas enseñan que debe haber en la iglesia disciplina, unidad, sujeción y jerarquía. ¿Por qué es importante la palabra jerarquía? No es importante en el sentido de entender la jerarquía de manera negativa, como personas que tienen rangos de poder a un punto que llegan a ejercer poderes totalitarios sobre la iglesia del Señor. Cuando hablamos de jerarquía, es que cada ministerio o cada orden tiene unas funciones claramente estipuladas por la Biblia que debemos obedecer y que debemos seguir si queremos mantener un orden correcto. Entonces, podemos repetir esta cita. Escuchemos nuevamente esta cita de la carta a los Efesios de San Ignacio. Por esto debéis estar acordes con el sentir de vuestro obispo, entendiendo obviamente lo que había en la mente de San Ignacio por obispo, que era un presbítero consagrado, piadoso, que presidía una congregación, que estaba entregado a la obra de Dios y que era un fiel testigo del Evangelio, como ya lo hacéis. Y en cuanto a vuestro colegio presbiteral, es decir, donde están todos los presbíteros o ancianos de la iglesia, recordemos el significado de estas 2 palabras, ¿no? Presbítero es una palabra que literalmente podemos traducir como anciano, y episcopo u obispo es una palabra que literalmente podemos traducir como administrador o superintendente. Digno de Dios y del nombre que lleva. Está armonizado con vuestro obispo como las cuerdas de una lira. Es linda esta figura, ¿no?, que usa San Ignacio. Se imagina una lira donde las cuerdas están bien afinadas, están armonizadas y las cosas funcionan en su conjunto. Cuando hay armonía,
entre los ministerios, cuando hay armonía entre los presbíteros, los obispos y los diáconos, la iglesia funciona, ¿cierto?, de manera armoniosa y organizada y siempre florece dando los mejores resultados. Este vuestro acuerdo y concordia en el amor es como un himno a Jesucristo. Procurad todos vosotros formar parte de este coro, de modo que por vuestra unión y concordia en el amor, seáis como una melodía que se eleva a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que os escuche y os reconozca por vuestras buenas obras, como miembros de su Hijo. Os conviene, por tanto, manteneros en una unidad perfecta, para que seáis siempre partícipes de Dios. Esto es tomado de la carta a los Efesios. Sus palabras recuerdan a las palabras de San Pablo en Efesios capítulo 4. Con empeño por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, a la manera que fuisteis llamados, en una sola esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y obra por todos y mora en todos. Entonces, tomando en cuenta que San Ignacio escribió en sus cartas y dejó testimonio sobre una organización episcopal en la Iglesia del Señor, nosotros debemos recordar adicionalmente que San Ignacio hacía un paralelo en el gobierno de la Iglesia del Nuevo Testamento o de la era apostólica con el gobierno de la Iglesia del Antiguo Testamento. Así encontramos nosotros que para San Ignacio, en el Antiguo Testamento, el orden de la congregación del Señor, quienes presidían religiosamente al cuerpo del Señor en el Antiguo Testamento, eran los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. San Ignacio hace un paralelo, y creo que es un paralelo sabio, entendiendo la unidad que existe entre los dos testamentos en la Biblia como un todo, y en ese paralelo él dice, los diáconos representan a los levitas, los presbíteros representan a los sacerdotes y los obispos representan a los sumos sacerdotes. Hay un paralelo interesante en esto y creo que debe ser tomado en cuenta. Entonces, nuestra iglesia entiende la distinción entre estas tres órdenes y los roles que cada una de ellas debe cumplir de manera armoniosa conforme a los principios de la palabra de Dios. Así pues, si seguimos los principios derivados de la palabra de Dios, nos guardamos, Dios nos guarda de caer en diferentes degeneraciones que se pueden presentar en los gobiernos de la iglesia. Les recomiendo estudiar la Constitución de la Iglesia Anglicana Ortodoxa, donde se muestra que cada cuerpo de gobierno dentro de nuestra iglesia tiene límites y que aún los obispos tienen unos límites y que aún el obispo presidente tiene límites dentro de la denominación. Y esto es importante porque tal vez esta es una de las cosas que más se difunden o de los mitos que más se difunden en otras denominaciones cristianas sobre la forma de gobierno episcopal. Evidentemente ocurre, como también hay desviaciones y degeneraciones en otros sistemas de gobierno. Vamos entonces nuevamente a Tito en el capítulo 1 y vamos a leer el verso 5. Concentrémonos en el verso 5, le escribe San Pablo a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bien, Pablo está estableciendo el propósito de esta carta. Te dejé en Creta, te consagré para que presidieras la iglesia en Creta. Creta, recordemos que era una isla. Y entonces le dice a Tito
¿Cómo debe corregir el error? Dice, para que corrigiese lo deficiente. Sabemos que dentro de lo deficiente que tiene que enfrentar Tito se encuentran problemas de moralidad, problemas de herejía y falsa doctrina, problemas de falta de orden en la iglesia, de falta de constitución sana de un gobierno competente y piadoso. Entonces, ¿cómo debe comenzar a corregir Tito los problemas de la iglesia en Creta? Y estableciese ancianos en cada ciudad. Literalmente es estableciese presbíteros en cada ciudad. Entonces, Tito tenía la tarea de ordenar ancianos o presbíteros en cada congregación o grupo cristiano que estuviera en Creta. Así como yo te mandé. Pablo manda a Tito a que ejerza esta labor. Y esto nos dice muchos, hermanos. Nos dice mucho porque lamentablemente muchas personas menosprecian el ministerio de los ancianos, el ministerio de los presbíteros, el ministerio de los sacerdotes de la iglesia. Muchos menosprecian este trabajo, casi que considerándolo como si no fuera un trabajo. Un pastor, un presbítero o un obispo, que es un supervisor de presbíteros o administrador de la iglesia local, son personas que deben dedicar mucho tiempo a atender a los hermanos de la iglesia, a orar con y por los hermanos de la iglesia, a evangelizar, a instruir, a preparar, a corregir errores, a estar vigilantes frente a las acechanzas del maligno y la falsa herejía, a desarrollar una disciplina piadosa, amorosa y misericordiosa dentro de la iglesia para establecer una pastoral preventiva y, en el peor de los casos, correctiva, evidentemente siempre con amor y misericordia. Entonces, es un trabajo exigente, es un trabajo demandante, es un trabajo desgastante, es un trabajo que absorbe muchísimo tiempo y tristemente muchos hoy no lo valoran. Nosotros encontramos que Pablo le está diciendo, uno de los pasos que tú debes dar, Tito, para corregir los errores dentro de la iglesia de Creta, dentro de esta región, que es donde están los límites geográficos que se te han dado a ti para que ejerzas una labor episcopal como obispo, por cierto, un obispo joven, le dice, uno de los primeros pasos que debes dar es nombrar presbíteros, es nombrar ancianos. Pero ¿qué clase de presbíteros y de ancianos debía nombrar Tito? Leemos el verso 6. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Miremos esto con detenimiento. Dice la palabra de Dios, el que fuere irreprensible. Esta expresión irreprensible puede ser entendida de varias formas y en mi vida como cristiano he escuchado esta expresión ser citada de muchas maneras, de maneras realistas y de maneras irreales. He escuchado a pastores decir, es que yo soy irreprensible, yo no tengo tacha ni nada que se me pueda señalar. Esto, mis queridos hermanos, suena muy legalista, suena muy orgulloso y suena muy arrogante. ¿Por qué? Porque no existe hombre irreprensible. El único irreprensible es nuestro Señor Jesucristo. Si entendemos irreprensible como un hombre convertido, un hombre temeroso de Dios, un hombre creyente, un hombre que ha sido apartado del mundo, entonces, por la gracia y la misericordia de Dios, entonces estamos viéndolo desde una perspectiva evangélica,
y no desde una perspectiva legalista, haciendo alusión a los méritos del hombre que nada tienen que ver aquí. Creo que es importante entender esta expresión también dentro del contexto de Creta en el cual se encontraba Tito. Y es que Creta era una isla que era habitada en gran medida por hombres mercenarios, es decir, personas que se vendían o se alquilaban para luchar en guerras de otros. Muchas veces eran hombres que solían ser estafadores, mentirosos. La vida moral de Creta no existía, era una isla muy inmoral, como lo era Éfeso, por ejemplo. Eh, la sexualidad licenciosa, sin ningún tipo de cuidado, y mucho menos sin observar los principios y los mandatos bíblicos, estaba a la orden del día. Una mujer joven en Creta podía ver como algo casual tener relaciones sexuales. Un hombre podría tener incluso varias mujeres o incurrir en prácticas condenadas radicalmente por la Biblia, como por ejemplo el homosexualismo, y verlo como algo normal. ¿Por qué? Porque ellos no tenían en su mente o en su forma de concebir la moral y la vida una perspectiva cristiana. En este contexto, donde se vivía abiertamente en contra de todos los principios bíblicos, de manera ociosa, de manera engañosa, de manera inmoral, de manera tramposa, en ese contexto nacen congregaciones cristianas. Y recordemos que los cristianos hemos sido llamados a ser santificados, pero cuando somos llamados, no somos perfectamente santos. Cargamos con muchos vestigios de pecado, luchamos con pecados del pasado, incluso con hábitos pecaminosos, que Dios nos llama a hacer morir en nosotros, vivificando el nuevo hombre que nos ha sido dado por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos la preocupación de Pablo, cuando Pablo le dice, debes tener cuidado de que los ancianos que nombres, los presbíteros que nombres para que presidan las congregaciones cristianas, sean hombres irreprensibles, sean hombres que no sean ociosos, que no sean mujeriegos, que no sean hombres tramposos, que no sean hombres que estén por allí viendo cómo estafan al uno y al otro, que sean hombres que estén sujetos a la palabra de Dios y den frutos de ser hombres convertidos, arrepentidos, renovados por el poder del Espíritu Santo, hombres que hayan nacido de nuevo. Y hago énfasis en esto, en el carácter convertido del creyente para poder ejercer en el presbiterado, en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos realmente irreprensibles a los ojos de Dios por la justicia de Cristo. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Quien no peca de una forma, peca de otra. Quien no lucha con X debilidad, lucha con Y debilidad. Y con esto no estoy justificando el pecado, ni estoy diciendo que los ministros de la iglesia no deban tener una vida visiblemente irreprochable. Estoy diciendo que debemos ser realistas y que como creyentes luchamos contra el pecado y que los ministros de la iglesia del Señor también luchan contra el pecado. Es evidente que deben ser hombres maduros. Es evidente que deben ser hombres que han sido probados en la fe. Es evidente que deben ser hombres sujetos y sumisos a la autoridad bíblicamente establecida. No una autoridad tiránica, sino una autoridad bíblicamente establecida. Y la disciplina ha sido puesta por Dios para corregir. Entonces, cuando leemos en el texto griego la palabra irreprensible o la expresión que sean irreprensibles, podemos observar rápidamente otra cosa que es importante destacar. Y es que la palabra irreprensible, literalmente en el griego, como lo escribe San Pablo, quiere decir que no sea reo de la justicia o digno de condenación por la ley. Así pues, Pablo le está diciendo a Tito, sé prudente, sé cuidadoso al nombrar presbíteros o ancianos para la congregación, porque deben ser hombres que no tengan problemas con la justicia.
deben ser hombres que no tengan problemas con la ley. Si bien no son perfectos, deben ser hombres piadosos, de un carácter reconocido piadoso, deben ser hombres sujetos, respetuosos de la autoridad, obedientes de la palabra de Dios y de las autoridades establecidas por Dios, y deben ser hombres que no tengan contra sí o sobre sí mismos cargos de condenación legales en su contexto. Y esto es algo que puede ocurrir, porque a la iglesia puede llegar una persona que traiga sobre sus espaldas un crimen que legalmente puede ser procesado o judicializado y simplemente no es sabido o no es conocido o es ocultado. Entonces, Pablo le está diciendo, ten mucho cuidado, no sea que impongan las manos sobre alguien que todavía pueda tener algún tipo de pleito jurídico o asunto jurídico que resolver. Hace muchos años escuché un testimonio que ocurrió en una congregación donde un sacerdote católico romano se acercó a pedir membresía y dijo, me he retirado de la Iglesia Católica Romana y quiero unirme a esta congregación. Pues ese fue el testimonio que me contaron. Resulta que este hombre había vivido en los Estados Unidos y alguien investigó un poco sus antecedentes judiciales en los Estados Unidos y resulta que tenía un proceso abierto por pedofilia. Había dejado la Iglesia Católica en los Estados Unidos, se había trasladado a otro país de Latinoamérica con cargos de pedofilia investigados por el FBI y ahora se estaba mostrando como un hombre convertido a la fe bíblica que quería ingresar a una iglesia para servir como pastor, para servir como presbítero. En tal caso hubiese sido un grave error, porque este hombre debía enfrentar su querella, su pleito jurídico con las autoridades de los Estados Unidos y resolverla si tenía pretensión de iniciar algún proceso ministerial en una iglesia cristiana. Entonces, irreprensible, desde una perspectiva realista, nos indica que debe ser un hombre convertido, no un hombre perfecto. Insisto nuevamente, me parece ilusorio, risible y absurdo pensar que un ministro pueda llegar a sentirse irreprensible, tal vez porque cree que irreprensible es verse intachable a los ojos de los demás. Créame que todos los hombres, incluso el ministro más piadoso, tiene luchas con sus pecados. Si nosotros miramos nuevamente el texto que leímos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, vamos a observar que los hijos de Samuel no siguieron sus pasos. Muy probablemente hubo alguna falla en la crianza de esos hijos por parte de Samuel. Y Samuel era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Pero en su familia no siguió ese testimonio. Entonces, observamos que una persona, un creyente irreprensible, es una persona que ha sido justificada por la sola fe. Y Dios te ve a ti y me ve a mí irreprensible únicamente por la justicia de Cristo que nos es imputada por la sola fe, por gracia. No porque en nosotros mismos podamos reclamar ser irreprensibles, porque si somos realistas, vamos a exclamar como San Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Ahora bien, si seguimos leyendo, el verso 6 nos dice que sea marido de una sola mujer. Nuevamente el contexto de Creta nos dice la práctica inmoral de vivir abiertamente en adulterio. Queridos hermanos, el matrimonio es una cosa muy importante en el ministerio. Y es muy importante en el ministerio porque el matrimonio prefigura la relación de Cristo con su iglesia. Él considera a su iglesia como su esposa y la ha lavado con su preciosa sangre para presentársela a sí mismo sin mácula, impecable, pura, no porque nosotros, insisto, lo seamos, es porque por su preciosa sangre, por su perfecto sacrificio hecho en la cruz del Calvario, somos vistos a través de la justicia de Cristo. Entonces,
si nosotros no expresamos un matrimonio cristiano, y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque este es el argumento decisivo contra la imposición del celibato católico romano. La Iglesia del Señor no puede tener la imposición de un celibato, porque Dios quiere que sus ministros, siempre que sea posible, modelen el Evangelio de Jesucristo a través de sus vidas matrimoniales. Deben ser maridos de una sola mujer, porque eso demuestra integridad y fidelidad. No puedes ser fiel tú a la Iglesia del Señor si no eres fiel a tu pacto matrimonial. Después nos dice, y que tenga a los hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hoy a los ministros se les mira como principal condición el que tengan una alta preparación teológica. Y sí, es muy importante, y Dios quiera que los ministros tengan cada día una mejor preparación teológica. Pero si usted se da cuenta, Pablo está llamando la atención sobre el hogar de los candidatos a ministros. Tito, por favor, mira que sean hombres que tengan una vida que muestre arrepentimiento y conversión, que sean irreprensibles, que sean hombres justificados a través de la justicia de Cristo y que vivan como cristianos y que en sus luchas demuestren humildad, sujeción y arrepentimiento. Tito, mira que sean hombres que modelen el evangelio en su matrimonio, porque el matrimonio es figura de la salvación que Cristo obró en favor de su iglesia. Tito, mira además que estos hombres tengan hijos creyentes, que no sean muchachos que estén acusados de disolución o de rebeldía. ¿Por qué? Porque los hijos son el reflejo del hogar. Los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos son el reflejo de la fe que se vive en el hogar. Por esto debemos recordar el principio de Josué o la exhortación de Josué. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, Tito ordena presbíteros o ancianos que sean hombres convertidos, hombres que no tengan pleitos o querellas con la justicia, hombres que demuestren arrepentimiento, sujeción y humildad, nombra y ordena hombres que tengan una vida matrimonial organizada. Cuídate de los truanes y de los sinvergüenzas que abundan en Creta, que viven de manera disoluta, licenciosa y que no se sujetan a ninguna autoridad. Cuídate de ellos porque pueden ser un gran mal para la iglesia del Señor. Entonces, estas condiciones son esenciales para que la iglesia se administre y se organice piadosamente. Y he tratado de que veamos que incluso la forma de comprender el gobierno de la iglesia debe estar centrado en el Evangelio de Cristo. No podemos pretender nombrar ancianos si no son hombres convertidos o si no son hombres arrepentidos de sus pecados. No podemos pretender establecer ancianos o presbíteros que lideren el cuerpo de Cristo, que presidan las asambleas locales o las congregaciones locales, si no son hombres que tienen sus casas en sujeción al Señor. Entonces, hermanos, estos dos primeros versículos son los que hasta el momento vamos a estudiar y tengámoslo presente, porque Dios quiere transmitirle esto a su iglesia y quiere que sigamos el ejemplo de dirección que le dio Pablo a Tito y a Timoteo de establecer ancianos en las iglesias, ancianos convertidos, ancianos que tengan vidas consagradas al Señor, que tengan hogares y familias consagradas al Señor y que sus frutos se vean primero en su casa, con su esposa y con sus hijos, para que después se reflejen en la congregación local. Muchas veces estamos muy preocupados por hacer la tarea con las personas de la iglesia, discipular, instruir, orar con ellos y por ellos, pero no lo hacemos en el hogar. Pablo le está diciendo a Tito, Tito, lo primero que debe estar en orden en la vida de los ministros es sus vidas y sus familias. Cuando esto esté en orden, ordénales, establéceles, instálales como ministros en las congregaciones, porque esto es uno de los pasos que tienes que dar para corregir lo deficiente. Entonces, hermanos, Dios llama a la iglesia a corregir lo deficiente
estableciendo ministros cristianos, ministros competentes y ministros piadosos. Démosle gracias a Dios por esto. Señor Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que nos guíes y nos dirijas para seguir los buenos ejemplos de la iglesia antigua y para administrarnos según tu palabra y según tu voluntad. Porque tú estableciste en tu iglesia ministros, presbíteros, ancianos, varones, como lo era en el antiguo Israel, para que guiaran y dirigieran tu grey y tu pueblo. En tus manos, Señor, nos encomendamos. Te pedimos que traigas obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Danos sabiduría, Señor, discernimiento para hacer tu voluntad. Y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias y sobre el cuerpo de Cristo en general, en todo el orbe. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga y hasta la próxima.